La historia comienza con un dúo de amigos jugando al Pokémon Leyendas. Le sabe. Y esos serían Yuji y Kou, nuestro protagonista, quienes han sido amigos de la infancia desde que tienen uso de razón, el cual fue invitado por su amigo Yu a jugar un rato. Y mientras busca algunos Pokémon, Kou le pregunta a su amigo cómo fue que conoció a su novia, a lo que este le dice que en una aplicación de citas, lo que sorprende al prota, ya que pensó que ese tipo de cosas solo eran para estafar a la gente. Y mientras su amigo le anda creando una cuenta, llega una inesperada visita, la mamá de Yu, Fuyuko-san, y el primer amor de Kou, quien al ver que están jugando Pokémon se pega de inmediato a nuestro prota, porque aparte de ser muy fan, era el videojuego que más jugaba en la secundaria, momento que incomoda mucho a nuestro prota debido a las proporciones que se carga, sobre todo en la retaguardia. Lo bueno es que gracias a que Yu detiene a su madre diciendo que está incomodando a su amigo, esta vuelve en sí y se va por un poco de galletas y algo para beber. Sin embargo, como Kou sabe que no puede seguir con este amor no correspondido por mucho más, decide usar la APK que instaló su amigo para intentar encontrar a alguien que cierre esa herida. Entonces, luego de 2 semanas, planifica verse con una señorita algo mayor. ¿Por qué será? No obstante, en el camino se termina encontrando con Fuyuko-san, quien al parecer también está esperando a alguien. Y como esto le resulta un poco difícil a nuestro prota, le escribe a su cita para que se vean en otro lado. Pero al momento de enviar el mensaje, el teléfono de Fuyuko empieza a sonar, entendiendo los dos que uno es la cita del otro, quedando Kou sin saber qué decir. Sin embargo, a diferencia de él que solo estaba pensando en qué dirá Yu cuando se entere, Fuyuko-san se lo toma de buena manera y le propone que sigan con la cita. Después de todo, si se encontraron fue por algo, quedando Kou sorprendido. Y como no ve nada de malo en pasar un rato juntos, además de que los nervios no lo ayudan, termina aceptando. Sin embargo, no encuentran otra cosa de la que hablar que no sea Yu, ya que es lo único que tienen en común, lo que los pone un poco nerviosos. Pero una vez se relajan ambas partes, Fuyuko-san le pregunta por qué cogió a alguien como ella en la aplicación de citas si había mejores opciones y más jóvenes, a lo que este muy apenado le dice la verdad, porque le recordaba a la mamá de su amigo, el diablo. Pero lejos de incomodarla, la llena de alivio, contándole a Fuyuko-san que hace unas semanas él dejó una de sus toallas en la casa, la cual usó para tocar un buen piano varios días seguidos. ¡No! Pero ¿cómo lo encontró ella en la APK? Pues por coincidencia, la verdad, ya que cuando fue a llevar las galletas, ella también escuchó sobre la aplicación de citas, así que decidió intentarlo al igual que él, pero no esperó que esa persona especial con la que estaba chateando fuera su queridísimo Kouku. Y bueno, lo dicho y hecho, empiezan con la reproducción, lo que marcaría el comienzo de esta relación, yendo cada 1 o 2 semanas a diferentes lugares, como a la estación, al karaoke o a un café manga a hacer lectura. Sí, lectura. ¡Lectura de la vez! Hasta que luego de 2 meses, Fuyuko-san le escribiría a Kou para preguntarle si la próxima semana está libre para una pijama. Digo, para una pijama. No, está peor. Denme un momento. Ahora sí, para una pijamada, o sea un viaje a las aguas termales, que no sé qué tenía que ver con la pijamada, pero bueno. Este termina aceptando, y una vez el día llegan, viajan juntos hasta Nagano, donde luego de descansar y pasar un rato juntos, se ponen a hacer a lo que vinieron desde un principio, leer la Biblia. Sí, la verdad, terminando así esta peculiar historia. Y yo solo me voy con una duda: ¿cómo va a reaccionar Yu cuando sepa esto? Pero bueno, sin más banda, nos vemos. Chao, chao.